La Facultad de Ciencias de la Universidad de La Serena presenta ULS, de la Tierra al Universo. Porque el conocimiento científico nos pertenece a todas y a todos. Y una persona informada es una persona más empoderada. Por media hora conoceremos investigadoras e investigadores de nuestra región y cómo su trabajo puede mejorar nuestro día a día. En Radio Universitaria FM 94.5 presentamos ULS, de la Tierra al Universo. Muy buenos días a todos nuestros auditores. Hoy día traemos un temazo. Tenemos hoy día un invitado experto en un tipo de ciencia que se llama paleoclima. En términos simples, les podría decir, por ejemplo, qué puede afectar un polvo de la Patagonia en el océano Índico, por ejemplo, que tenga que ver respecto de los gases de efecto invernadero en la atmósfera. ¿Qué relación tienen ese tipo de cosas? Eso lo estudian unos científicos que son expertos en paleoclima. Y hoy día un invitado especial de nuestro Centro de Estudios CEASA, de acá de la Universidad de La Serena. Es investigador en paleoclima, por lo tanto, muy bienvenido, doctor Antonio Maldonado. Hola, mucho gusto. Doctor, explíquenos qué estudia el paleoclima. Bueno, si uno descompone la palabra es bien simple, estudia el clima del pasado, el clima en el mundo paleo. Y entonces, ¿de qué nos sirve saber sobre el clima del pasado? ¿Podemos predecir entonces algunos cambios climáticos? Predecir son otros científicos los que hacen eso con otra metodología. El paleoclima se estudia para conocer cómo era el clima del pasado, y en ese conocer el clima del pasado, por ejemplo, podemos entender qué ha pasado durante periodos de mayor aridez o de mayores lluvias, o periodos más fríos como la pequeña edad del hielo o la última glaciación. Exacto. Etcétera. Sabemos que al parecer en el sur de nuestro país hubo una gran glaciación sobre las costas, por ejemplo, de Chiloé. Pero acá en las zonas áridas, que es específicamente de nuestra región y es a lo que se dedica usted como líder del laboratorio de paleoclima del CEASA, ¿qué clima había antes acá en nuestra región en tiempos pasados? Bueno, es una pregunta que puede ser muy breve o muy larga, porque ¿cuánto antes? Millones de años atrás, cientos de miles o cientos de años atrás solamente. Entonces, en cada uno de esos han pasado distintas cosas, ¿cierto? Han habido distintas variaciones del clima. Y en el fondo ahí viene también un poquito en qué nos ayuda a conocer el clima del pasado, saber, digamos, un poco la variabilidad de larga escala, ¿cierto? Porque en el registro histórico con estaciones meteorológicas, en el mejor de los casos, tenemos 100 años de datos. Pero ¿qué pasa con ciclos que son más amplios que 100 años de información? Ya entra el paleoclima, ¿cierto? Ahora, bueno, en términos, lo que tú mencionabas, por ejemplo, de la glaciación que hubo en Patagonia, en realidad la glaciación es un fenómeno que ocurrió a nivel global y que, digamos, Exacto. Es un ciclo de glaciares e interglaciares que viene ocurriendo durante todo el Cuaternario, durante los últimos 2 millones de años. Lo que pasa es que, digamos, de Chiloé al sur, en Chile se expresa como una expansión del hielo en todo lo que conocemos hoy día como Chile. Pero acá en esta zona también hubo esa glaciación, lo que pasa es que no llegó hasta el mar, digamos, pero sí los actuales glaciares de roca que conocemos hoy día fueron glaciares blancos, digamos, no de roca, ¿cierto? Y bajaron del orden de 1000 metros respecto a donde están hoy día. Es decir, la cordillera de los Andes. En los Andes, sí, claro. Perfecto. O sea, la glaciación no avanzó acá hasta la costa de nuestra región. La glaciación como proceso de expansión de hielo no llegó hasta acá, ¿cierto? Pero que el hielo baje 1000 metros respecto a hoy día es porque hay un cambio en el clima, en el ambiente, que te genera, y ese cambio sí llega
hasta la costa, o sea, fue un periodo mucho más frío que el actual, probablemente en esta zona con mayores precipitaciones que las actuales también, entonces llega, pero no de la manera de hielo, ¿cierto? Pero sí afecta a la zona. ¿Y cómo estudian ustedes eso? Como la gente debe estar imaginando, ¿cómo llegamos a saber algo que pasa hace 100 años y que es un clima que es totalmente algo distinto a lo que vemos hoy día, a través de sedimentos, por ejemplo? Sí, bueno, hay un montón de maneras de estudiarlo. Siempre son estudios indirectos. Nunca estudias o reconstruyes directamente el clima. Reconstruyes algo que está asociado al clima, que digamos que reacciona al clima, ¿cierto? En el caso nuestro, lo que hacemos es estudiar el polen que queda fosilizado en los sedimentos, ¿cierto? Ese polen, digamos, viene de las plantas. Las plantas, digamos, reaccionan al clima. Si es más seco, el tipo de vegetación es una vegetación más xerofítica que si es un clima más húmedo, por ejemplo. Y eso es lo que vemos nosotros a través del polen, y a partir de eso podemos hacer reconstrucciones. Ahora también hay otro montón de indicadores distintos al polen. Existen, por ejemplo, las diatomeas, que son estas microalgas que también dejan un registro en los sedimentos del lago, o la cabeza de algunas larvas de insectos específicos que te ayudan a decir sobre temperaturas del lago de donde sacó el testigo. Los testigos de hielo también, que tienen burbujas de aire metidas adentro, y así, por ejemplo, con ese tipo de registros se ha podido reconstruir la cantidad de CO2 atmosférico durante los periodos glaciares e interglaciares, en la escala de los cientos de miles de años. Y así, por ejemplo, en la pregunta que tú me hacías, ¿para qué sirve todo esto? Por ejemplo, vemos que el CO2 atmosférico de nivel natural varía con las glaciaciones. O sea, en los interglaciares, como el que vivimos hoy día, hay más CO2 que en los glaciares. Pero el nivel que estamos viviendo hoy día en nuestro actual escenario de cambio climático está sobre cualquier rango de variación natural de los últimos 2 millones de años. O sea, nos disparamos para arriba con el CO2 por mucho, por ejemplo. Y por ejemplo, el cambio climático que estamos viviendo hoy en día afecta también a los polinizadores, porque ya sabemos que también usted como investigador estudia la polinología, que sería de los polinizadores, y como mencionaba recién, esta técnica de ver el polen para sacar conclusiones. ¿Reaccionan también los insectos, los polinizadores nativos o endémicos de acá? Bueno, sí, deberían ser sensibles a todo esto, porque, bueno, todos estos insectos, polinizadores específicos o no, digamos, también tienen su rango de tolerancia ambiental, climática, de humedad, etcétera. Y los insertados me imagino que también deben reaccionar. Por supuesto. Ahora, en general, los insectos, digamos, traídos de afuera, en general, siempre, a los que les va bien, en general siempre tienen un rango amplio de tolerancia, y por eso en general terminan siendo, que pueden estar casi en cualquier parte de Chile, que si se escapan terminan siendo plaga, etcétera. Porque digamos, como que no le importa mucho dónde estén, sobreviven igual. Doctor, hoy en día, en el SEASA, ¿a qué se están dedicando específicamente? ¿Están en esto del polen investigando o están en otra cosa aquí en esta zona árida? Bueno, como laboratorio estamos trabajando en varias partes de Chile y un poco empezando a trabajar en los países vecinos también. Pero bueno, tenemos trabajos en el Norte Grande, en el desierto de Atacama, pero también en el altiplano, en esta zona principalmente en la cordillera y ahora un poquito acá en la costa. Y también tenemos, digamos, otra pata, algo que estamos haciendo hace un tiempo en Patagonia también, en la región de Aysén.
Ahora en la zona, digamos, en nuestra región, el foco principal está en estudios de qué está pasando en la cordillera en términos de paleoclima, cuando han habido pequeños avances glaciares en los últimos 15.000 años, cuando han habido momentos más cálidos, más fríos, de más lluvia o menos lluvias también. Uh-huh. Y respecto de lo que mencionaba usted recién, la cantidad de acumulación de CO2 hoy en la atmósfera está a niveles sobrepasados y distinguidos de otras épocas de la historia. ¿Estamos viviendo entonces un cambio climático más acelerado? Mira, eso el más acelerado o no, digamos, es... Yo no sabría decirte si sí o si no. En esto del paleoclima, como te decía, son todas reconstrucciones basadas en indicadores indirectos, y en esto, por ejemplo, hay investigadores que consideran que, por ejemplo, el paso desde el máximo glacial, hace aproximadamente 20.000 años atrás, al interglacial ocurre en escala de décadas, en periodos muy cortos de tiempo. Mientras que otros consideran que puede ser un paso más gradual, ¿cierto? Entonces, la velocidad de cambio no es del todo clara en los registros paleo, ¿cierto? Entonces es difícil hacer esa comparación. Por otro lado, en nuestro actual cambio climático tampoco es claro cuán rápido está ocurriendo, porque tú me dices, ¿desde cuándo empezó a cambiar? Desde el 76, que hay un cambio en la PDO, o ese es parte de un ciclo natural, o empezó, no sé, el 2010, cuando empieza la mega sequía, o ¿cuándo? Creo que ni siquiera nosotros podemos decir hoy día cuándo empezó nuestro actual cambio climático y tampoco sabemos cuándo va a dejar de cambiar y va a ser estable en otro escenario, ¿cierto? Entonces tampoco sabemos cuándo termina, entonces no podemos decir cuán rápido está ocurriendo ¿te fijas? Ya. Perfecto, entendemos. Me escabullí de la respuesta, creo. Pero es un poco complejo porque si bien a la gente le encantaría saber cuándo va a terminar, cuándo empezó, cómo va a terminar, no es tan simple porque comprendemos el clima como algo multifactorial. O sea, ustedes estudian en el océano, en los lagos, en las rocas, en los glaciares, en el fondo del lago, del agua. Entonces, hay tantas cosas que influyen en un clima. Sabemos la diferencia entre clima y tiempo. O sea, no es lo mismo predecir que mañana va a llover a que en 100 años más vamos a estar en una glaciación, por ejemplo. Volvemos entonces con el doctor Antonio Maldonado, experto en paleoclima y además otras ramas de esa ciencia que se van uniendo para saber del clima y los cambios climáticos del pasado y del presente. Entonces, como usted mencionaba recién, ¿qué tiene que ver el paleoclima con la geoarqueología? Que de repente pueden trabajar en conjunto. ¿Cómo vivían antes las personas frente a estos cambios climáticos? Bueno, ahí, hemos estado por mucho tiempo colaborando con distintos grupos de arqueólogos viendo estos procesos en conjunto, O sea, por un lado, los arqueólogos estudian las dinámicas humanas de distintos puntos de vista, pero hoy día entendemos y ellos entienden y nosotros también, que hay mucho del análisis de ese estudio que no lo puedes hacer desligado del ambiente, ¿cierto? Entonces ahí entramos nosotros como grupo y vamos poniendo un contexto ambiental a todo el estudio de la arqueología en distintos lugares y bueno, ahí hemos trabajado en varios lugares, como te decía, en Patagonia, en el norte grande, en el norte chico, y salen distintas cosas, ¿cierto? Por ejemplo, acá, en nuestra región, ¿cómo eran las construcciones antes? ¿Cómo el ser humano se enfrentaba a ese tipo de clima que había? Porque me imagino que antes llovía más, no había la tecnología que hay hoy. ¿Cómo se movilizaban? ¿Cómo se enfrenta el ser humano ante algo que quizás no tiene el estudio suficiente? Bueno, eso quizás nosotros en nuestra
concepción del mundo, digamos, siempre pensamos, bueno, ellos cómo lo habrán hecho, pero en realidad mi impresión es que ellos conocían perfectamente su ambiente y sabían cómo moverse, y claro, seguramente los momentos de cambio se generaban problemas, digamos, ¿no? Cómo conocer este nuevo ambiente. No era perfecto, claro. Claro. Ahora, lo que hemos estudiado en la región, digamos, ha sido principalmente la costa en Los Vilos, en el sur de la región, y en ese caso, lo de las construcciones, digamos, hemos estudiado más el periodo arcaico, digamos, el periodo en el cual no hay construcciones sólidas, ¿cierto? Y por lo tanto, el registro no queda de no sé, alguna toldería o qué sé yo. Pero sí hemos podido ver, por ejemplo, cambio en la utilización de recursos o cambio en los patrones de movilidad, de complementariedad entre la costa, el interior y o los Andes, asociados a momentos de mayor sequía o periodos cuando ya empieza a recuperarse los niveles de precipitaciones, humedad en general en el ambiente. Exacto, porque igual es sabido que generalmente nuestros pueblos originarios se asentaban más cerca de los ríos. Esta región tiene 3 valles, 3 ríos y el mar para poder sobrevivir de una mejor forma. E incluso me llama mucho la atención, estaba leyendo en la prensa hace algunos días que, claro, debido a la escasez hídrica, se dice que el panorama está peor en Choapa y en Limarí, y que en Elqui, por tener, además de un embalse de cabecera, está un poco, comillas, mejor la cosa por nuestra alta cordillera. Y yo me hacía la pregunta, claro, o sea, acá están las 2 conurbaciones más grandes de la región, con mayor cantidad de población, y a quienes posiblemente sean los últimos en racionarse el agua. Entonces, ¿habría sido una mentalidad de nuestros antepasados el asentarse aquí en el Elqui, que conocían bien el territorio desde la cordillera hacia el mar, para tener hoy en día nuestras conurbaciones acá en el Elqui y no así en el Choapa, por ejemplo? Mira, yo creo, bueno, no estoy tan seguro de que fuera así. En el Elqui había sobre todo después en los periodos más asociados al desarrollo de la agricultura, había una población grande acá. También en los periodos arcaicos de cazadores-recolectores, pero en el Choapa también. La diferencia es que en el Choapa nunca hubo demasiado desarrollo de agricultura. En general, como que siempre siguió siendo mucho más de cazadores-recolectores, marinos, costeros, por supuesto. Entonces, al menos en estos 2 valles ha habido harta población, y yo te diría, por el registro arqueológico en el Choapa hay bastante registro arqueológico, o sea, la cosa se movía bastante. Ahora, como tú partías la pregunta, hay más escasez hídrica en los 2 valles de más al sur, es como raro, en principio contraintuitivo, porque está más al sur, se supone que llueve un poquito más, pero también esa escasez hídrica está definida por el agua que tenemos para consumo. Por la gestión del recurso hídrico. Por la gestión o por la cantidad absoluta. Y también esos 2 valles tienen menos población, pero son, por lo menos el Limarí tiene muchas más hectáreas de agricultura, entonces quizás la falta de agua tiene que ver con que estamos usando más agua, digamos. Exacto. Entonces ahí depende de muchos factores. De la gestión también, o cómo entendemos esa escasez hídrica. Exacto. Doctor, y si la gente quisiera saber más de paleoclima, ¿qué recomendaría usted? ¿Dónde ir? ¿A quién preguntarle? ¿Dónde buscar por internet? ¿O qué revista seguir? Bueno, que nos sigan en las redes sociales de partida. Muy bien. Que nos busquen Laboratorio de Paleoecología SEASA. Eso, digamos, para empezar, y el resto también pueden escribirnos, qué sé yo, pero así, digamos, no hay muchas, no hay páginas así donde tú dices, ya, paleoclima, y mucho de lo que hay está en inglés también, y como en formato de investigación científica, no así en libros para la comunidad. Sin embargo, hemos ido sacando nosotros y otros grupos distintos
productos, digamos, de divulgación de la ciencia que hacemos, y uno de ellos, por ejemplo, es un documental que hicimos con algún proyecto anterior sobre el agua y el manejo del agua en el tiempo prehistórico. Más que el manejo, la relación humano-ambiente-hidrología en los últimos 12.000 años en el desierto de Atacama, en Tarapacá. Ese es un documental que está por ahí online, también en la página del SEASA, que se llama Agua y Arena. Yeah. También por ahí hay uno que otro librito que debe estar online, en el cual, digamos, está algo de esto de los filos, no recuerdo el nombre de ese libro ahora, sí. Uh-huh. Pero digamos, si nos contactan ahí podemos guiarlos un poquito más. Perfecto. Doctor, ¿y la paleoecología? Que hay muchas palabras un poco parecidas hoy día, pero la paleoecología, ¿qué nos explica? Es un poco la misma idea del paleoclima, uh-huh. Pero ahora es la ecología del pasado, o sea, cómo entendemos qué pasaba con la biota en el pasado y por qué en mi caso estas dos cosas andan muy cerca, porque nosotros básicamente lo que hacemos es reconstruir la vegetación, o sea, de alguna manera algún aspecto de la ecología, y con eso hacemos una inferencia climática. Entonces pasamos por la paleoecología para llegar a la paleoclimatología. Un poco por eso estamos ahí. Claro, también un poco en esto de los libros de divulgación, ¿cierto? Uh-huh. Hay un librito que anda dando vuelta que se llama Paleocosas, que también creo que está online como PDF en la página del SEASA. Ya, por eso te digo, hay varios, digamos, varios saltaditos, así, cosas saltadas que andan por ahí dando vuelta, que podemos ir juntándolas y exacto, porque llegar. No todos los días escuchamos sobre paleoclima o paleoecología, ¿cierto? Así que ha sido un gustazo. Les recomendamos entonces a nuestros auditores, ¿cómo se llama el libro? Paleocosas. Paleocosas, detectives del pasado, para que lo googleen o lo busquen ahí en cualquier página, y por supuesto que sigan a las redes sociales de nuestro Centro de Estudios SEASA y el laboratorio, ¿ya? Así que excelente entrevista, es un tema atingente y contingente a la vez, porque estudia el pasado y también podemos entender cosas de nuestro fenómeno de cambio climático en el presente. Así que muchísimas gracias, doctor Antonio, por estar hoy día, y bienvenidos a todos para escucharnos en ULS, de la Tierra al Universo. Chao, muchas gracias. La Facultad de Ciencias de la Universidad de La Serena presentó ULS, de la Tierra al Universo. Porque el conocimiento científico nos pertenece a todas y a todos, y una persona informada es una persona más empoderada. Por media hora hemos conocido investigadores de nuestra región y cómo su trabajo puede mejorar nuestro día a día. En Radio Universitaria FM 94.5 hemos presentado ULS, de la Tierra al Universo. Este programa es grabado en los estudios de Radio Universitaria FM y editado por profesionales de la misma radioemisora, cuyo objetivo es vincular el quehacer de la Universidad de La Serena con la comunidad regional, respondiendo también al interés de contar con un medio de comunicación que releve la labor de la institución en los ámbitos de la docencia, la investigación y la vinculación con el medio. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora y o de la Universidad de La Serena.